Hola, soy Poncho Murillo, tu voz de confianza de toda la vida, locutor de Él y Ella, 103.7 FM. Yo soy Arturo Cervantes, el Lobo Negro de 96.7 FM de Radio Lobo. ¿Qué tal? Soy Giovanni Campos de Radio Lobo 96.7 FM. En Celaya, Guanajuato, México. todos somos Hunters. Cacería en Japón. Hunters, buenos días. Espero estén madrugando como nosotros porque nos encontramos en un flea market. Me vienen acompañando mi equipo de Hunters, Erika y el buen Eddie. Estamos en el tianguis de antigüedades más grande de Japón, es lo que reportan. Se llama Oedo, justo afuera de la estación Yurakucho de la línea Yamamote. Se pone 2 veces al mes, el primero y el tercer sábado de cada mes. ¿Lista para la cacería? Sí, más que lista. Pues vamos a darle que empiece este día. Suerte en la cacería. La mascotita de Campbell, 5,800 yenes. Scotch Fashion, nice. Estos ositos de felpa de super antaño. Vean cómo se ve el tipo de peluche, la felpa. Esta es de las primeras. Y recuerden que los ojos tienen que ser de cristal. No llevamos ni metros caminados y estamos viendo cosas muy, muy interesantes. Y me emociona ver cuando la gente se interesa en juguete. Creo que ese Humpty Dumpty es de Alicia en el País de las Maravillas. 9,800 yenes. Puede ser como una alcancía de bronce. Está muy muy bonita. Aquí son antigüedades de todo el mundo. Uy, vean ese soldadito de plomo pero con la máscara de gas puesta. Eso es importante. Todas las botellas antiguas de vidrio. Tengo yo una antigua de emulsión de Scott que me torturaba mi papá haciéndome tomar la emulsión Scott de niño. Y unas canicas como de barro de las antañas. Este tianguis solo se pone 2 veces al mes, entonces la gente lo espera. Así que me imagino que habrá buenos cazadores de juguetes. Hay que ponernos al tirante. Imagínense la época para que esta sea la mascota de Fanta Orange. How much is this one? 300 yen. Se rompió el hielo con este llaverito. Vamos a empezar. ¿Ya llevan algo o qué? No, ya vamos. Apenas, va empezando esto, va empezando. Este tipo de lugares me encanta porque, por ejemplo, si hay hunters que se acaban de casar, que no tienen mucha lana para decorar el departamento, hay veces que aquí salen cosas muy muy bonitas y únicas para decorar su casa. A veces uno quiere ir, no sé, a Liverpool, Palacio de Hierro, mueblerías así, que ya ni siquiera son buenas las cosas, ya todo es chino. Vénganse al tianguis de antigüedades, busquen algo que les lata para decorar su casa. Se van a ahorrar una lana y aparte van a tener algo único. Glass. And it's like for decoration or what is it used for? As you wish. Yeah. Looks very interesting. Yes, actually it was huge and then maybe they broke to sell them 1,000 for each. 1,000 each. Nice. Eso sí está mega antaño. No, es que hasta como para decoración. No lo voy a abrir, me vayan a regañar aquí. Pero neta, está hermoso hasta para ponerlo en una mesita especial en la casa con una luz directa. Como la pieza de arte que es. Te encantan los relojes, ¿verdad? Tienen una cultura bastante. Sí, son como setenteros. Los niños saben todas las especies, ¿eh? Eddie nos cuenta a veces mucho de la niñez y sobre los niños japoneses porque él es profesor. Nos cuenta mucho sobre el desayuno. Sí, pues es todo un arte, ¿no? Los bentos, las mamás invierten muchísimo tiempo en hacer los lunch para los niños con figuras de personajes, etcétera. Se levantan muchas de ellas a las 4 de la mañana a hacer los lunch. Y de hecho, si algún niño llegase a traer algo que no parece un lunch japonés, pues sí llega hasta a ser un poco molestado por sus compañeros, ¿no? Sí. Neta. O sea, no les puedes mandar un sándwich como lo hacemos en México. Me dice Eddie que luego le dice, espérate, no te lo comas, déjame sacarle una foto. Konnichiwa. Konnichiwa, hello. How much is this one? This one is 18,000 yen. Como gótico. Quite possibly somewhere from Czechoslovakia because of that this part is not turquoise. That's
Chaco Glass. Es todo filigrana, nos está contando que por el tipo de piedra, que en realidad no es piedra, que es un cristal pintado, puede ser de Checoslovaquia. Aquí las personas que venden están muy instruidas en el tema. Acabamos de hablar con él, dice que a esto se dedica y me dice, bueno, pensó que yo era de España. Tú has de saber que varias de estas cosas en Europa, en tu país, son más económicas. Le digo, no, yo soy de México. Me dice, bueno, un ejemplo es eso, nosotros nos dedicamos a esto, vamos a viajar a Europa, nos cuesta el viaje, pero encontramos todo en pilas de antigüedades, en mercados de pulgas y lo limpiamos, lo traemos aquí y cada quien tiene su estilo. Me gusta mucho esa tendencia, recuerden que esto es un hobby, es un lujo. Entonces, como yo le digo, no, te entiendo perfectamente, porque él como que le da un poco de pena que los precios estaban altos, pero me dices que yo voy, lo consigo. Le digo, no, no te preocupes, sé perfectamente lo que es este hobby, esta afición, y me encantan. Vamos a darle, estoy disfrutando mucho, no he visto grandes cosas de juguetes, pero como saben, esto es arqueología moderna y vas disfrutando desde un cepillo, una lata de café, cualquier cosilla. Y hablando de juguetes, nada más mencionamos la palabra y aparecieron por atrás. Oh, ya vi algo que me gusta, déjenme acerco. Mikura desu ka? Ah, 4.500 yenes, muy bonito. Taco-chan, Takara, right? Kura desu ka? 500, 500 yenes, está muy bueno. Oh, okay. Can I see this one? Celuloide, está pintado, 8.800 yenes y es de los 20. Está hermoso, hermoso. Es alemán y trae las alitas acá, está muy bonito. How much is the devil? The devil with my very best with 20,000. It's missing one hand, right? Very old and very nice. It's also from a story, a tale. Old. Esto debe ser como el 1800 algo. Está muy hermoso. I bought it from London. All with the devil related is very expensive and rare. Ándale. Ya salió la chida. No, ven esto, el agasajo, el de Batman. Ay, le acabo de preguntar que si tenía algo de Batman y me dijo que no. Kamen Rider también. How much are these one? Price? Yes? 500. 500 yenes, no lo puedo creer. ¿Qué pasa? Esto está fenomenal. Tienen un nombre en específico estas piezas, pero es algo muy japonés. Ay, el más grande de Ultramar. Ven cómo está agarrando el kaiju de la trompa. Presta. ¿Qué se llevarían? La neta es que pesan, están pesaditos porque son de cartón grueso. You think if I buy all, you can do a better price? Vamos a ver si por llevar varios nos hace un descuentín. 2,000. 2,000. ¡Ay, cangrejito playero! Good price, friend price. Yes. Arigato gozaimasu. Y mientras vamos a ver las fotitos, porque los tazotes. Porque este don tiene varias cosas que apenas está sacando. No, yo me pasaría días en este tianguis. Vean esto. Llevarme una buena fotito y más, imagínense si salen con juguetes los niños. Arigato gozaimasu. Sí, están increíbles. Vean esto. Aquí como entre la geisha y el sargento, esto está hermoso. Nada más voy a preguntar cuánto vale para quitarme la duda. ¿Ikura desu ka? Deja checar que no venga ninguna de mi familia. Todavía no me voy porque no tiene más. Can I take this out? Yo soy el aventurero. Uy, es que tiene más acá adentro, mire. You can take the box. No, por No, 1,000 es que yenes. ve esto, güey. No, salió. No, ¿qué está pasando? ¿Son como tazos o qué? Sí. Nos vamos a parar porque no puedo creer la cantidad de cosas chingonas que están saliendo. Y lo bueno es que no tenía de Batman,
Este es el que no tiene maíz. Es el de Fantasmagórico. Vamos a ver cuánto nos deja todo este lotecito. 4,000. 4,000? 3? 3,000? Thank you. Yes, I'm happy. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Can I see the Jeep? Yes. Dice que es de los 70s. Yo sí lo veo, o sea, sí le veo partes antiguas, pero por ejemplo, al ser esto acá abajo de plástico, no sé, me habla un poco como de otra época. Después de una inspección, creo que es una reedición noventera. Me había emocionado mucho, pero es que a veces lo jalata con el tiempo, se oxida, se hacen como cosas viejas. Es bien difícil de repente así en un tianguis de rápido, porque aparte entre más lo analizas, pues más como que empiezan a ver qué te gusta. Miren el Mickey aquí de Matsudaya, de Modern Toys, con la licencia de Disney, yo creo, porque Matsudaya es una empresa seria, ¿eh? Vean, aquí tienen unos de estos, pero hasta en bolsita y todo, ¿no? Yo que neta agarramos el agasajo allá atrás. How much are these? 500 cada uno. Estos igual están bien bonitos. Wow, este me gustó. ¿Cuánto vale? 2,000. Estos dos me gustaron. Vean nomás esto, puro arte japonés. Vean estos monstruos, por ejemplo. Han de ser como de mitologías japonesas, porque ubico a la bruja. How much are these? A ver que haga su magia, a ver si nos puede hacer algún descuentín. A ver, de todos son más 1500 más 900. 8400. ¿And best price? No. Discount. Discount. 7,000. Ok. 7,000 yenes. La verdad creo que nos vamos muy contentos con este precio. Buenas cositas, todo de antaño. ¡Qué vicio, qué vicio! ¡Qué vicio, qué vicio! No puedo creer, ha ido saliendo el agasajo. Y los precios han estado buenos porque aparte se bajan. Como son cosas usadas, se vale regatear. Vemos que cada vez llega más gente, así que hicimos muy bien en llegar en cuanto abriera. Abría a las 9 de la mañana y llegamos como al cuarto para las 9. ¿Qué tal? Está atascado, ¿no? Okay. Kaiju por kilo es el bueno. Vamos a esperar que salga un poco la gente. Ya están de mirones, ¿verdad? Y de hecho sí, acá atrás está el agasajo, acá atrás está lo antaño. Espero no nos la dejen caer porque no traen los precios puestos. How much is this one? 15,000. Creo que está más alto que el Mandarake. Esta es una pieza igual muy bonita de antaño. Con this one 13000. Ya que esté un poquito más alto que el Mandarake, ya son palabras mayores, ¿no? Sí. This one. Ultra 7. 16000. Wow, vean ese Ultra 7. Vemos aquí un Baltan pequeñín. Wow, vean estos colores. Este es Poppy, está chulo, ¿eh? Los Poppies tienen otra hechura. Bullmark y Poppy es lo mejor que hay. Y estos ya tienen su época, ¿eh? Igual, vean. Pero $45 aprox. Para lo que hemos estado de cacería no es nada económico. El Ultra 7 no se me hizo nada caro, pero igual no sé si se pueda bajar un poquitín. Tiene muy buenas cosillas, ¿eh? Este igual es un Poppy, un Godzilla antaño. Está muy lindo. ¿Viste este Godzilla de Poppy? Este está bonito, este es como ochentero. Este la neta es una joyita por el tamaño. Está bastante golpeadín, pero también tiene su carácter. Big size. Big size. Voy a ofrecerle 10,000 yenes a ver si se hace la machaca. 10,000. Sorry, I bought 12,000. I bought.
Recuerden que cada quien tiene su vicio. Eddie, ¿cuáles son los fines de semana que se hace el tianguis? Cada primero y tercer sábado del mes. Ah, con la lluvia se cancela. Eso temía hoy, pero el clima nos ayudó, el clima estuvo de nuestro lado. Vean ahí las botellas de Soki, están muy chidas. Estas aquí de Hanna-Barbera, de Alvin y las ardillas. El cacahuate de Mr. Peanut, de Planters. Sorry, how much is this one, the purple? Está bien bonito. 10,000. 10,000. También estos letreros esmaltados japoneses están exóticos. Vean cómo disfruta aquí la banda sus compras. Hunters, déjenme en los comentarios qué es lo que más les ha gustado de este mercado de pulgas. La neta creo que es un orgasmo visual. Yo no paro, necesito un par más de ojos para este lugar. Es una delicia. ¿Eso será de verdad o qué? I found these like huge pots from the 70s. They were made in Japan in the 70s, but they have kaijus, Ultraman, everything I like. One of the best things I found so far, Batman. This is like the very old Batman symbol from Japan. This is very important for me because it's from the end of the 60s. Even inside Japan, they are very rare. Every time I go to a flea market, it's like buying a lottery ticket. So you don't know what you're gonna get back. Ya traemos aquí una pandilla atrás. Vamos a ir a ofrecerle al señor que nos vende el Ultra 7. Pues estaban haciendo una entrevista, estoy muy contento. Les estaba yo diciendo que he visto que con los japoneses sí aceptan de repente las ofertas. Creo que con los extranjeros son un poquito más difíciles. Pero me dicen, ¿qué te parece si te ayudamos y podemos grabar el momento? Le digo, pues qué mejor, hay que hacerlo juntos. Ojalá con eso se convenza y deje ir el Ultra 7 a México. There's the Ultra 7 over there. Ah, me again. Would you take 10,000? No. I bought 10,000. I bought 12,000. Really, nigga? 大きいサイズなんで、なかなかないです。We're trying to make a business between 10,000 and 12,000. Okay. 11,000. 11,000? No, best place. Okay. No que no tronabas pistolita. Vino a echar presión, se pudo, 11,000. Se va casita el Ultra 7 Jumbo, vean este tamaño. También saliste victorioso, victorioso. Íbamos a ofrecer juntos, pero ya con los de la televisora fue un desastre y se metió a las carnes solo, así de, bueno, voy yo a ofrecer. Me pesqué este Godzilla. Bueno, más. Vean aquí las marquitas, ahí está el signo de Poppy, Japan, y los clásicos piecitos de Poppy. Casi todos los de Bullmark o Marusan tienen los pies lisos solo con la escritura, pero Poppy les hace como unas marquitas, como huellitas distintas a cada kaiju. Muy bonita pieza. ¿Cuánto pagaste? Se bajó de 8,000 yenes a 6,000 yenes. Bien. Muy buena cacería. Buena Nos vamos cacería. contentos. La chida, los dos nos vamos con la chida. Pues ya acabamos de dar toda la vuelta por el mercadito de antigüedades y la neta no podía irme sin volver a repasar esa caja, pero le di una repasada total, o sea, vi uno por uno. Encontré unas cosas fabulosas, neta, vean esto. Cosas que voy a mostrarles a ustedes en algún review. Por primera vez me ensucio las manos en Japón, en la cháchara, como se debe. 4,000. You give me more price every time I come. They're small, there are some that are damaged. 3,000. 2,000. Yeah, no. 2,500? Yes. Thank you. Good. Me salí con la mía, pero sí llevo horas raspando, neta, me duele la espalda. Estuvo suave esta negociación y regresé 3 veces. Va. Le vamos a decir que nos gustó mucho escarbar en sus cajas, a ver qué dice. No. Arigato.